Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 286,000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de los 138 presos políticos, incluyendo los 7 precandidatos presidenciales de la oposición que fueron secuestrados por órdenes de Daniel Ortega para eliminar la competencia política electoral el 7 de noviembre. Condenamos la detención policial del precandidato presidencial Noel Vidaurre y del comentarista político Jaime Arellano, ocurrida este sábado, en un nuevo acto de criminalización contra los derechos democráticos constitucionales, y demandamos que el régimen cumpla con los acuerdos que suscribió con la Alianza Cívica en marzo de 2019, teniendo como testigos a la OEA y el Vaticano, para que se restituyan todos los derechos constitucionales y se suspenda el golpe de Estado que ha conculcado las libertades en el país. Esta noche hablaremos sobre las condiciones electorales para las elecciones del 7 de noviembre, cuando solo faltan 3 días para la fecha de inscripción de los candidatos presidenciales y a diputados. Estará con nosotros el politólogo José Antonio Peraza, miembro del grupo promotor de las reformas electorales, que en septiembre del año pasado promovió un acuerdo de consenso nacional sobre las reformas electorales que fue suscrito por todos los movimientos políticos y cívicos del país, con la excepción del partido C por L, y que además concitó el apoyo del sector privado. Hablaremos con Berta Valle y Victoria Cárdenas, esposas de los precandidatos presidenciales presos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, quienes esta semana realizaron más de 40 reuniones, encuentros y eventos con distintos sectores en la capital norteamericana, demandando apoyo para lograr la liberación de todos los presos políticos. Les presentaremos el perfil de uno de los más recientes presos políticos, nuestro colega Miguel Mendoza, periodista deportivo y bloguero, quien está siendo investigado por el presunto delito de traición a la patria por ejercer la libertad de expresión. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. La jornada de verificación ciudadana finalizó este domingo con una participación menor a la observada en años anteriores. En algunos centros de votación, la población fue llegando a cuentagotas, a pesar que el proceso inició conforme a la hora señalada. Algunos centros de votación ubicados en los colegios más grandes de Managua y otras ciudades del país estaban cerrados y únicamente se encontró un rótulo que indicaba a la población hacia dónde había sido trasladado. Según el Consejo Supremo Electoral, la medida se debió a que buscaron centros de votación con mejores infraestructuras. Para este proceso electoral fueron habilitados 3.106 centros de votación a nivel nacional, es decir, 1.143 centros menos que en las elecciones de 2017. Varios opositores denunciaron ser hostigados e intimidados por simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega cuando acudieron a los centros de votación para ejercer su derecho, denunció el Observatorio Independiente Urnas Abiertas. En la entrada a cada centro de votación se encontraban oficiales de la policía y grupos de civiles sandinistas que se activaban apenas llegaba una persona a verificarse. Eliminación y cambios en los centros de votación, distancias excesivas en los nuevos centros, trabajadores del Estado obligados a verificarse y control partidario fueron las principales denuncias reportadas por Urnas Abiertas. Alianza Ciudadanos por la Libertad inscribirá a Óscar Sobalbarro, vicepresidente de C por L, como candidato presidencial. Con 6 precandidatos presidenciales presos, uno en el exilio y otros 2 inscritos en su partido, la Alianza Ciudadanos por la Libertad que encabeza Kitty Monterrey se inclina por Óscar Sobalbarro, el antiguo jefe de la Contra Rubén, como candidato presidencial que será ratificado la próxima semana.
A pesar de que Monterrey anunció desde 2019 que C por L no postularía a un candidato presidencial de su propio partido, la líder liberal se inclinó por Sobalbarro, actual vicepresidente de C por L, por encima de los dos precandidatos inscritos, Noel Vidaurre y Américo Treminio, confirmaron fuentes vinculadas a la dirigencia del partido político. La presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, aseguró que la fórmula presidencial y los candidatos a diputados se anunciarán en una convención extraordinaria que se hará de forma virtual la próxima semana. Es una convención extraordinaria del partido que únicamente tiene el propósito de proclamar a nuestra fórmula presidencial, porque generalmente una convención se hace para elegir, pero en el caso nuestro somos una alianza. Esta no es el partido compitiendo, esta es una alianza ciudadana. Y por lo tanto es muy diferente el marco legal que nos regula. Lo que nosotros estamos, una obligación moral y no legal, es de presentarle a los convencionales del partido la fórmula que ellos mismos, a través de la consulta que están haciendo, han decidido por ellos. Los médicos independientes José Luis Borgen y Carlos Juan atendieron una cita de carácter obligatorio ante la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Salud. En entrevista, los médicos fueron cuestionados por sus declaraciones a medios de comunicación sobre el avance de la pandemia de la COVID-19 en el país y les advirtieron que quienes diseminan información falsa caen en faltas a la ley de ciberdelitos. Una tercera médica fue citada por el MINSA, pero no quiso brindar declaraciones por razones de seguridad. Monseñor Carlos Avilés, vicario de la Arquidiócesis de Managua y presidente de la Comisión de Justicia y Paz, afirmó en el programa Confidencial Radio que no prevenir el contagio de la COVID-19 es un crimen. Esta semana, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó su reporte sobre el clima de inversión en Nicaragua en 2021, en el que aconseja a los inversionistas internacionales que deben ser extremadamente cautelosos al momento de invertir en Nicaragua, bajo el gobierno autoritario del presidente Daniel Ortega. El informe estadounidense detalla que desde 2018 el régimen orteguista ha suspendido los derechos civiles garantizados constitucionalmente, detenido a presos políticos y omitido el Estado de Derecho, lo que ha creado un clima de inversión impredecible plagado de riesgos para la reputación y regulación arbitraria. La inversión extranjera directa en Nicaragua se desplomó en 2020 a poco más de $182 millones y se proyecta otra caída a 159 millones en 2021, que podría ser el cuarto año consecutivo de bajas de este indicador económico. El indicador tuvo su mayor pico en 2017, con casi $971 millones, pero siguieron caídas en 2018 con 762 millones, en 2019 con 508 millones y los desplomes de 2020 y el proyectado para 2021. El economista Alejandro Arauz atribuye estas caídas a la falta de estabilidad política en Nicaragua y asegura que para mejorar este índice es necesario que haya democracia, Estado de Derecho, la eliminación de la corrupción, un Estado eficiente y articulado e implementar una educación basada en aspectos científicos y técnicos. El presidente y candidato a la reelección, Daniel Ortega, celebró el 42 aniversario de la Revolución Sandinista con un acto partidario en el que acusó a Estados Unidos de conspirar contra su gobierno e invocó al pueblo armado. Por eso les digo, el pueblo unido jamás será vencido y el pueblo armado jamás será aplastado. Las acusaciones de Ortega contra Estados Unidos coinciden con su acercamiento diplomático con Rusia, mientras el resto de la comunidad internacional le demanda detener las violaciones de derechos humanos. Horas antes de la actividad partidaria, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, rechazó el injerencismo contra Nicaragua en las elecciones de noviembre, en un evento en que recibió al canciller Denis Moncada y a dos hijos de Ortega, Rafael y Laureano Ortega Murillo, ambos sancionados por Estados Unidos. La defensora de derechos humanos, Bianca Jagger, compareció en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Tom Lamptons del Congreso de Estados Unidos, en la que denunció la represión en Nicaragua y demandó la liberación de todos los presos políticos. Jagger demandó la abolición de las leyes inhibitorias, el restablecimiento de las libertades democráticas y observación electoral. De lo contrario, si el 2 de agosto no se cumplen estas condiciones mínimas, llamó a la comunidad internacional a no reconocer el resultado electoral y declarar ilegítimo al gobierno de Ortega.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de Tamara Dávila Rivas, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y que además adopte medidas para proteger la integridad de su núcleo familiar. El caso de Dávila forma parte de una ampliación de las medidas provisionales otorgadas a los opositores Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguirre, Félix Maradiaga y Violeta Granera, de quienes la Corte ordenó su liberación desde el pasado 24 de junio, pero siguen encarcelados e incomunicados. La precandidata presidencial y presa política Cristiana Chamorro Barrios fue galardonada con el premio a la primera enmienda de la Fundación Eisenhower Fellowships Capítulo de España. Pedro Lain, uno de los fundadores de esta fundación, afirmó que Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, es un paradigma de la libertad de expresión y recordó su papel como exdirectora del diario La Prensa. El premio lo recibió el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, Jorge Canaguati, en representación de Chamorro, quien se encuentra detenida bajo arresto domiciliario desde el pasado 2 de junio. Urnas Abiertas quiere información fidedigna durante el proceso de verificación. Sé parte de la fiscalización ciudadana este 24 y 25 de julio. Participa enviando tu reporte ciudadano sobre cualquier anomalía al número de WhatsApp 7802-9235. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos comunicamos con el politólogo José Antonio Peraza, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que también forma parte del grupo promotor de las reformas electorales, para analizar cuáles son las condiciones para las elecciones del 7 de noviembre. José Antonio, la próxima semana deben inscribirse los candidatos presidenciales y a diputados para las elecciones del 7 de noviembre. A esta fecha, ¿se ha cumplido alguna de las condiciones habilitantes que definió el grupo promotor de las reformas electorales y que generaron un consenso nacional para definir las condiciones de ir a elecciones libres y transparentes? No, Carlos Fernando. Las condiciones habilitantes básicamente eran tres al inicio, que eran libertad de los presos políticos, retorno de los exiliados y retorno de las facultades constitucionales, libertad de movilización, de reunión y de expresión. Nada de eso se ha cumplido, absolutamente. Y después tenemos todo el decálogo, de alguna manera, que expresó el JEPRE y que después llegaron a ser 12, pero que en el fondo se resumieron de alguna manera, aunque no de manera total, en la resolución que dio la OEA. No se ha cumplido absolutamente ninguna. La primera, que es una de las más importantes, que era modernización del Consejo Supremo, nosotros tenemos un Consejo Supremo totalmente partidizado. Ahora, el próximo miércoles, el 28 de julio, es la fecha de inscripción de los candidatos. ¿Cómo impacta en esta elección el hecho de que 6 precandidatos de la oposición están presos y más de 15 dirigentes políticos y cívicos también están en la cárcel? Bueno, yo he estado buscando en la literatura electoral a ver si existe un caso parecido y no he encontrado ninguno. Hay precandidatos que han sido metidos a la cárcel, uno, o que han sido expulsados del país o que han sido recluidos en algún lugar profundo del territorio de X país, pero lo que estamos viviendo en Nicaragua nunca lo hemos visto. Yo creo que se cumple la premisa que dio el secretario general de la OEA. Nicaragua se enfila al peor escenario electoral que pudimos haber imaginado. A pesar de eso, además del partido Frente Sandinista, están inscritos otros 7 partidos políticos: la Alianza Ciudadana, el PLC, el PLI, el APRE, ALN, Camino Cristiano y Yatama. ¿Se puede considerar esto como un síntoma de pluralidad o de competencia política? Definitivamente que no. Como te dije, el JEPRE dio su decálogo, la OEA dio sus 7 puntos, que básicamente en el 85-90% son coincidentes, y al no cumplirse ninguno, no puede ser considerada una elección que presta las condiciones para hacer una elección legítima. Ahora, la comunidad internacional está clara de eso, profundamente clara. La Alianza Ciudadanos por la Libertad era percibida como un partido de oposición que sería la casilla del candidato único
de la oposición, pero resulta que los competidores, por lo menos los 6 principales competidores, están presos, otros están en el exilio, otros están bajo asedio, y lo que se conoce extraoficialmente es que C por L va a inscribir el próximo miércoles a un candidato de su propio partido, a Óscar Sobalbarro. ¿Cómo queda la representatividad de la oposición? Prácticamente no hay representatividad. Primero, C por L había dicho, o la alianza C por L había dicho que no iba a proponer a ningún candidato que viniera de su propia fila. Ahí, en primer lugar, está cometiendo, digamos, o faltando a lo que había argumentado. También se había diseñado un mecanismo para elegir a ese candidato, donde se recurría a hacer encuestas para ver cuál era el candidato más popular. Nada de eso se ha cumplido. Ahora, estamos claros de que hay candidatos presos, pero por lo menos en los nuevos candidatos, que hay varios que quisieron también inscribirse, entre ellos George Enrique, que no se le permitió, hasta donde tengo entendido, pues lo que hubiésemos esperado es que C por L se abriera. Tal vez no se podían haber hecho los debates, aunque yo no le veo por qué no se pudieron haber hecho los debates internamente, y convocar a una inscripción donde participara todo aquel que quisiera y que se fuera a una encuesta, a una mega encuesta para determinar cuál era el candidato que tenía más popularidad. Aunque, como te dije anteriormente, Carlos Fernando, es inaudito pensar que con los 6 candidatos, digamos, con mayor popularidad en la cárcel, nosotros podamos estar hablando de una normalidad electoral. Por ejemplo, cuando uno escucha al PLC y a otros partidos, hablan como que aquí hay una normalidad electoral. Aquí estamos en la anormalidad de cualquier sistema electoral o político del mundo. ¿Qué relevancia tiene en estas elecciones generales la elección legislativa? Es decir, bajo estas condiciones o esta falta de condiciones electorales, ¿la Alianza Ciudadana está compitiendo por el poder o está compitiendo por obtener una cuota de diputados, por obtener el segundo lugar y competir con el PLC en la Asamblea Nacional? Bueno, lo que si por la víspera se saque el día, es muy difícil pensar de que la alianza C por L va a obtener un resultado satisfactorio en las próximas elecciones. Tiene todo en su contra, tiene todo en su contra. Y además los candidatos a elección popular que posiblemente elija van a salir también de su propio seno. Por lo tanto, no van a ser representativos de toda, digamos, la oposición nicaragüense. Yo hubiese esperado una propuesta de la Alianza C por L llamando a todos los sectores a una gran unidad para poder enfrentar a la dictadura. Pero no es eso lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es sectarismo, ¿verdad? Volvió a su propia casa partidaria, posiblemente los diputados salgan de ese mismo seno. Sé que hay diferencias con la Alianza Cívica y posiblemente pues va a ser un candidato que no va a hacer parecer a la población nicaragüense que representa todo el espectro de la oposición, por lo que se ve. Hablemos de la organización del sistema electoral, de la responsabilidad del Consejo Supremo Electoral en la interacción con los partidos políticos. C por L, por cierto, presentó una serie de objeciones ante el Consejo Supremo Electoral sobre cambios realizados en el padrón electoral y en la organización de los centros de votación. ¿Cuál es tu evaluación o la del grupo promotor de las reformas electorales sobre la organización, llamémosle técnica y política, de este proceso? Carlos Fernando, acabo de revisar un poco los padrones electorales del 2001, 2006, 2011, 2016 y 2017. Y es evidente, porque el mismo Consejo lo dijo, de que hubo una reducción de cantidad de centros de votación. Más o menos anda por unos 1,220 centros de votación que se han reducido hasta el momento, más o menos por ahí anda el dato. Si nosotros calculamos más o menos que por cada centro de votación hay más o menos un poco más de 1,000 personas inscritas o aptas para votar en esas juntas receptoras que están en esos centros de votación, más o menos podemos sacar un cálculo de que se ha movido, digamos, de centro de votación a más o menos 1,5 millones de personas. Eso es grave porque eso significa más del 20% de la población empadronada para poder votar. Y eso significa que mucha gente va a tener
dificultades en encontrar su lugar de votación. No sabemos cómo va a terminar el proceso de verificación, pero definitivamente los procesos de verificación nunca han sido masivos y la mayoría de las personas no están al tanto de estos temas electorales puntuales que están sucediendo de manera casi arbitraria, porque lo primero que tiene que hacer un Consejo Supremo Electoral en cualquier lugar del mundo es informarle a los partidos políticos, informarle a la ciudadanía en los medios de comunicación. Aquí todo se hizo en un total secretismo y simplemente se hace la acción y se dice, hicimos tal cosa, pero no dicen ni por qué, ni bajo por qué criterios, y hay un montón de dudas sobre ese tema. Nosotros consultamos con algunos observadores electorales sobre cuál ha sido la trayectoria o la tradición política en relación a los procesos de verificación. Nos decían que usualmente se verifica entre un 10 y un 15% del padrón electoral. Vamos a ver, lo que ocurra este fin de semana, ¿será un termómetro de una posible o probable participación electoral el 7 de noviembre? No lo sabemos porque no tenemos un registro anterior en unas circunstancias tan peculiares, para decirle de alguna manera, o tan difíciles, porque tener 6 candidatos es una cosa terrible. Más o menos el Consejo siempre ha hablado de 300,000, 400,000 personas que se verifican en los procesos electorales. ¿Cuál es el problema de este Consejo Supremo? Desde el 2008, pero se intensificó en el 2011, este es un consejo que no da información. Todo se tiene que averiguar casi de manera clandestina para ver qué es lo que está haciendo. Independientemente de eso, porque hubo procesos de verificación correctos en el 2006, parte en el 2008, normalmente no es masiva la verificación. Derivar que si la gente se verifica es que va a haber un proceso de votación masivo es muy difícil. Si uno conversa, porque yo converso sobre estos temas con diferentes grupos, la perspectiva para el proceso electoral es muy negativa. La mayoría de la gente con la que yo converso siente que la están estafando, que este no es un proceso legítimo y que por lo tanto ellos no van a avalar al régimen. Eso es lo que siente, yo diría, más del 70% de las personas con que yo hablo. Desde luego, esto no es una radiografía científica, pero yo he participado en estos procesos durante muchísimos años. Bueno, la última encuesta que realizó la firma Sid Gallup, que se terminó de hacer el 20 de mayo, es decir, antes de que se llevara a cabo esta embestida represiva y la captura de más de 26 presos políticos, preguntó cuál es la intención de votar, qué nivel de ganas de votar tenía la población. Y había una diferencia notoria entre las personas que decían que tenían muchas ganas de votar, y esto cubría al 80% de los sandinistas, de los que se declaran sandinistas, pero entre los no sandinistas la intención de votar bajaba a la mitad. Es decir, el 40% de los no sandinistas decían quiero votar, el 80% de los sandinistas decían quiero votar, antes de que se llevara a cabo la captura de todos los presos políticos. ¿Qué impacto puede tener esto en ese nivel de intención de participar y de confianza? Mira, Carlos Fernando, nosotros en el GEPRE hemos venido analizando encuestas desde hace más de un año más. Yo diría que 2 años. Y siempre había una constante de que la mayoría del pueblo de Nicaragua quería solucionar o quiere solucionar el problema de la crisis política a través de un proceso electoral limpio, transparente, justo y observado. Sin embargo, esa última encuesta, donde todavía no se había podido, no se ha evaluado, ¿verdad?, cuál es el impacto de el apresamiento de los candidatos a la presidencia, demostraba que había un descenso significativo en todos, pero principalmente en los que no votan por el Frente Sandinista. Yo creo que después de la captura de los candidatos, yo creo que eso va a salir mucho menor que lo que tenemos. Como te dije, si por la víspera sacamos el día, si no hay una motivación y una confluencia nacional para poder enfrentar a la dictadura, estamos casi seguros de que el proceso y la intencionalidad de votar en el 7 de noviembre posiblemente va a ser muy bajo. Tomando en cuenta esta crisis política, lo que dijo la propia Organización de Estados Americanos, que Nicaragua está ya en el peor escenario electoral posible, hay un debate en la comunidad internacional entre la Unión Europea, la OEA, Estados Unidos, Canadá,
en cuanto a que si los resultados de esta elección serán legítimos o no, será reconocido el futuro gobierno y la Asamblea Nacional que salga de esta elección. Sin embargo, en el país pareciera que hay una cierta normalidad electoral. Acabamos de ver un comunicado del COSEP que representa al sector privado. Bueno, habla de una situación aparentemente normal en Nicaragua. Dice los poderes del Estado deberían comportarse de esta o tal manera, desconociendo el hecho de que hay candidatos presos, desconociendo el hecho de que no hay libertades. Es decir, a nivel nacional, ¿hay acaso una tendencia al reconocimiento y la legitimidad de este proceso electoral? Bueno, yo diría que primero a nivel internacional, las declaraciones del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, de España, de Canadá, de Costa Rica, un poco, de Estados Unidos, ni se diga, hay claridad de que este proceso no presta las condiciones. Y si nos vamos a la resolución de la OEA del año pasado, ahí están los 7 puntos de los cuales no se ha cumplido ninguno, ¿verdad? Entonces, es imposible pensar, y en la última resolución que hubo, 26 países dijeron que eso no prestaba ninguna condición. Entonces, por ahí yo creo que no hay duda de que la comunidad internacional no está viendo un proceso normal. A mí me preocupa que hay grupos nacionales que dan la sensación de que vamos a una elección normal. Yo he visto esa tendencia en el COSEP, la he visto en el PLC y de alguna manera en C por L, aunque un poco más atenuado, de que como que estamos en una democracia plena y que aquí todo el mundo va a ir tranquilamente a votar a su junta receptora y que vamos a tener resultados 3, 4, 5 horas después de que hayan cerrado la urna. Esa no es la situación de Nicaragua. Hay miles de exiliados, hay persecución política, hay partidos que se les quitó su personería jurídica, hay 6 candidatos a la presidencia presos. El Estado de Nicaragua utiliza todos los recursos para apoyar al candidato oficial. Los otros partidos políticos no tienen financiamiento. Hay incapacidad de buscar fiscales. Y puedo seguir, Carlos Fernando, con la lista que me denotan inmediatamente que no tenemos situación normal en el país. Hay además una prohibición a ejercer el derecho de la observación electoral nacional e internacional. Ustedes como grupo promotor no son observadores electorales, son analistas, han estado evaluando el proceso. ¿Qué pueden hacer de hoy al 7 de noviembre? Pues no sabemos todavía, porque esa es una labor que generalmente ha desarrollado Ética y Transparencia. Nosotros tenemos una red que más o menos nos dice por dónde anda el asunto, pero definitivamente lo que hemos visto es que no hay condiciones, ¿verdad? La gente tiene miedo. Incluso la gente tiene miedo de expresar su opinión en un encuestador. Cuando ya hemos llegado a esa situación, ya ni siquiera podemos, digamos, confiar en la información que te está proporcionando la gente. Te doy un solo ejemplo. Otras encuestadoras han hecho preguntas de control y entonces cuando se le pregunta a la gente que qué piensa sobre la pareja presidencial, sale un dato, pero cuando se le pregunta si votaría por el Frente Sandinista, los porcentajes descienden 20 o 25% menos de lo que dijeron. ¿Qué es lo que sucede? La gente nos está mintiendo de manera sistemática en algunas preguntas sobre, digamos, la percepción que tienen que dar ante el encuestador de la pareja presidencial o del gobierno del Frente Sandinista. Eso es lo que dice el politólogo José Antonio Peraza, miembro del grupo promotor de las reformas electorales, y estaremos pendientes sobre cuáles son las cifras y la evaluación del proceso de verificación que se llevó a cabo este fin de semana. Continuamos con Victoria Cárdenas y Berta Valle, esposas de los precandidatos presidenciales presos, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. Victoria Cárdenas y Berta Valle, esposas de los precandidatos presidenciales presos, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, realizaron esta semana una intensa gira de reuniones, encuentros y eventos públicos en Washington, la capital de Estados Unidos, abogando ante la opinión pública internacional por la liberación de todos los presos políticos.
Veamos lo que dijeron en esta entrevista sobre los resultados de sus gestiones y su opinión sobre las elecciones del 7 de noviembre. Victoria, Berta, gracias por hablar ante la audiencia de esta semana. Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro fueron capturados por la policía el mismo día, el 8 de junio, hace 48 días, hoy domingo. Victoria, ¿qué conoces sobre la situación de Juan Sebastián? ¿Dónde se encuentra y cómo está? Lamentablemente no sabemos absolutamente nada de mi esposo. Desde el 8 de junio que se lo llevaron y ha estado desaparecido. El día de hoy ya son 45 días y no tenemos ninguna información de parte del gobierno de cómo está, de dónde se encuentra. Absolutamente nada. Berta, vos o tu familia o algún abogado defensor ha tenido algún contacto con Félix, ¿se conoce cuál es la situación en su detención? No hemos tenido la posibilidad de acceder a él, ni su abogado, ni su familia en Nicaragua. Nadie ha podido verle, nadie ha podido hablar con él. Incluso hemos tenido complicaciones para acceder a su expediente judicial. No conocemos exactamente ni de su paradero. Por eso insistimos que nuestros esposos están desaparecidos. Y mientras no nos den esa posibilidad, esa prueba de vida que estamos pidiendo, permanecerán así. Como bien dijiste, son 48 días hoy domingo. Todas las noches para nosotras es un martirio de estar pensando en lo que les puede pasar, y no solamente a nuestros esposos. Recordemos que son 27 personas las últimas que han sido secuestradas y desaparecidas, a excepción de Cristiana, que está a casa por cárcel. Y más allá de eso, los familiares de los 130 presos políticos que también tiene el régimen. Esta semana culminaron ustedes una visita en la capital norteamericana muy intensa de reuniones con congresistas, con senadores, con representantes de distintas agencias y también de organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué le han planteado ustedes a estos representantes norteamericanos, Victoria? En estos 4 días de reuniones que estuvimos aquí en Washington, tuvimos 30 reuniones, nos reunimos con alrededor de 100 personas y tuvimos 4 eventos públicos. Les pedimos a los senadores, a los congresistas, a las personas que nos reunimos en la Casa Blanca, a los tomadores de decisiones con que nos reunimos, les pedimos la liberación, que nos ayuden en liberar a nuestros esposos, que nos ayuden en levantar la voz por todos los presos políticos de Nicaragua para exigir su liberación inmediata, ya que en Nicaragua no podemos hablar, las familias no pueden hablar. Decidimos, Berta y yo, juntas, como tenemos a nuestros esposos desaparecidos, como te decía, hace 46 días, tomamos esta decisión y tenemos la misión de liberar a nuestros esposos y al resto de presos políticos de Nicaragua. Y eso es lo que a estas personas con que nos reunimos les contábamos, nuestra situación, nuestras historias personales, lo que estamos sufriendo como familia, en mi caso como esposa, en el caso de Berta igual, en el caso de nuestras hijas. No puede ser que en las últimas 6 semanas hayan 26 desaparecidos, tu hermana casa por cárcel, y que toda la oposición esté secuestrada y desaparecida. Berta, ¿cómo evalúan la reacción que han tenido en estas reuniones en Estados Unidos? Bueno, este es un momento en que la atención internacional también está centrada sobre la crisis de Haití, sobre lo que está ocurriendo en Cuba, sobre Venezuela. Hay interés, hay receptividad ante esta crisis de Nicaragua y particularmente sobre la desaparición o el secuestro de los líderes políticos. Nosotras sentimos una gran solidaridad cada vez que compartíamos nuestras historias. Lo que a nosotras más nos sorprendía era darnos cuenta de la diferencia que hay, Carlos Fernando, cuando quizás estos tomadores de decisión leen informes escritos, ¿verdad? Conocen la noticia, pero nos manifestaron que al escucharnos a nosotras de conocer detalles de las violaciones de derechos humanos, realmente les sorprendía. Y en varias de estas reuniones, obviamente, medio de tantas emociones, era inevitable llorar, por ejemplo, de contar lo que sufre el pueblo nicaragüense, y pudimos ver las reacciones de cada uno de ellos
quienes han dado seguimiento a todas las historias. En el caso de Félix, muchas de estas personas habían sido personas con las que él ya se había sentado a conversar anteriormente, particularmente cuando dio, por ejemplo, sus declaraciones ante el Consejo de Seguridad. Hablamos, por ejemplo, con Juan González y él nos manifestaba, ¿no?, que están muy preocupados por la situación de Nicaragua y que obviamente están muy ocupados con otros temas de la región y se comprometieron a tomar la determinación de apoyar al pueblo nicaragüense y particularmente de seguir demandando la liberación de los presos políticos de Nicaragua. Berta, el abogado Jared Genser, que lleva la defensa de Félix y de Juan Sebastián ante la opinión pública internacional, está haciendo gestiones también de tipo legal ante otro tipo de tribunales. Ustedes están representadas en Managua a través de otro abogado en la defensa de Félix y Juan Sebastián ante los tribunales nicaragüenses. Sí, en el caso de los presos o los secuestrados desaparecidos recientemente, en Managua hay un equipo de abogados a los que quiero dar un reconocimiento especial, Carlos Fernando, porque su compromiso con la defensa de los más vulnerables es excepcional a pesar de que el régimen sigue reprimiendo. Entonces en Nicaragua estamos tratando de agotar todos los procedimientos posibles en el país. En el caso de Félix, el abogado ha presentado ya casi, ¿qué te puedo decir?, 10 escritos solicitando acceder a verlo, citando, por ejemplo, la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pedía medidas provisionales y la liberación inmediata. Entonces hay un esfuerzo interno que se está realizando. Desafortunadamente, el régimen no ha dado ningún tipo de respuesta a estas demandas. En el caso internacional, Jared también está en un proceso de presentar los casos de nuestros esposos ante organizaciones defensoras de derechos humanos, en particular ante Naciones Unidas. Él es especialista en temas de violación de derechos humanos y nos explicaba que es importante, ¿no?, llevar a las máximas autoridades lo que sucede, porque no es algo normal que te desaparezcan. Él nos explicaba, por ejemplo, que este tipo de procesos, en la medida que va avanzando el tiempo, es considerado ante el derecho internacional como una forma de tortura. Entonces, se está tomando estos casos también para llevarlos a todos los espacios que se puedan hacer, además de presentar también ante organizaciones defensoras de derechos humanos. En el caso de Félix, CEGIL, por ejemplo, ha llevado este seguimiento desde el 2018, cuando fueron otorgadas las medidas cautelares de parte de la CIDH, y creo que en el caso de Juan Sebastián lo lleva Raising Equality. Entonces, estamos tratando de agotar todas las vías posibles para su liberación. Victoria, además de ser una flagrante violación a los derechos humanos de Juan Sebastián, Félix y los otros detenidos y una tragedia humanitaria para ustedes como familia, estas detenciones tienen un impacto político en la vida nacional. Juan Sebastián y Félix, bueno, eran competidores políticos por buscar la candidatura única de la oposición. Juan Sebastián desde la Alianza Ciudadana, Félix desde la Coalición Nacional y la UNAP. ¿Qué impacto tiene la captura de ellos dos y de los otros precandidatos a la presidencia en el proceso político electoral nicaragüense? Félix y Juan, como mencionás, Carlos, creían que las elecciones eran el medio adecuado para una transición pacífica y permanente de Nicaragua, para no estar en el ciclo de dictadura, de violencia, de sangre. En este momento, yo te puedo decir ¿cuáles elecciones? Te preguntaría yo a vos. ¿Cómo pueden haber elecciones cuando están 5 candidatos desaparecidos, una candidata casa por cárcel, toda la oposición secuestrada? Las circunstancias, Carlos Fernando, han cambiado mucho desde hace 46 días que se llevaron a Juan. Yo no veo ninguna condición para que hayan elecciones el 7 de noviembre. Y no hay que esperar al 7 de noviembre. Nos daremos cuenta, el registro para los candidatos
es del 28 al 2 de agosto. Entonces, esa es la oportunidad para que los candidatos se registren y, como vos decís, esta vez era un candidato. Esa es la esperanza que tenemos, que un candidato de la oposición llegue a registrarse el 2 de agosto para que se pueda hablar de elecciones en Nicaragua. Sin embargo, Berta, en la oposición también había una discusión sobre cómo reaccionar ante los procesos de inhibición de posibles candidatos. ¿Cómo ven la discusión que está planteada en este momento? El Partido Ciudadanos por la Libertad está en el proceso de inscribir un candidato a la presidencia la próxima semana bajo la lógica de que están sustituyendo con los que quedan. Yo lo veo desde el punto de vista, Carlos Fernando, del derecho de los ciudadanos. El pueblo nicaragüense había manifestado ya cuál era su preferencia ante una posible elección. Cuando se les preguntó, por ejemplo, en las encuestas, por quién votaría o qué candidatos considera usted puede asumir el liderazgo del país, el pueblo ha sido bien claro. Los candidatos que el pueblo quisiera están casa por cárcel o desaparecidos. Entonces, insistir en que haya una selección sin ningún tipo de proceso donde se considere esta voluntad popular o se le dé realmente al pueblo la posibilidad de elegir, me parece a mí que no es algo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Yo comprendo que C por L tiene sus procesos, tiene su propia estrategia, ¿verdad? Sin embargo, yo considero que bajo estas circunstancias no podemos estar pensando de avanzar en un proceso electoral bajo condiciones que el régimen está imponiendo y casi que nosotros apoyamos al aceptar ir a ese proceso. Es como que validamos lo que ellos están haciendo. Considero que nuestra posición como oposición debería realmente de ser plantearle al régimen que no estamos dispuestos a jugar su juego y de una vez por todas denunciar y exponer ante el mundo lo que Daniel Ortega está haciendo. Ustedes también se reunieron con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Victoria, en las conversaciones que han tenido con Almagro, con embajadores, con congresistas, con representantes, ¿cuál es la percepción que hay sobre la legitimidad de las elecciones que se realizarán en Nicaragua el 7 de noviembre? ¿Para la gente son unas elecciones aceptables o qué piensan? Eso es lo que estuvimos conversando con ellos, sobre el proceso que estaba en marcha, sobre los precandidatos que estaban registrándose para competir en una elección de precandidatos transparente, como decía Berta, con el voto popular. Pero ese es exactamente el planteamiento que estuvimos haciendo con ellos, que si no se estaban dando las condiciones para que estos precandidatos pudieran correr, entonces no iba a haber una elección creíble y transparente. Y que no, ellos esperan, lo que esperan es que el gobierno dé muestras de voluntad para que en Nicaragua se pueda dar unas elecciones el 7 de noviembre. Esa fue la dinámica, esa fue la plática que tuvimos con ellos, de cómo había cambiado dramáticamente en las últimas 6 semanas este proceso electoral, como la represión de los candidatos, la desaparición de ellos, el encarcelamiento, no solo de los candidatos, de los medios, del sector privado, de los estudiantes, de la sociedad civil. Esa fue la plática que tuvimos y eso es lo que ellos están con los ojos puestos en Nicaragua en este momento, esperando qué va a pasar con estas elecciones, qué va a pasar con el proceso electoral, qué va a pasar con el registro de los candidatos y qué va a pasar con las elecciones del 7 de noviembre. También está suprimida la observación internacional y la observación nacional en estas elecciones. ¿Hay alguna expectativa de la comunidad internacional de que se restituya ese derecho, Berta? Cuando nos reunimos con los diputados del Parlamento Europeo, ellos insistían, ¿no?, de que desde la Comunidad Europea se estaba solicitando poder proceder con el tema de la observación. Asimismo, cuando venimos aquí a conversar con estos actores en Estados Unidos, lo que nos expresan es que ellos ya solicitaron y han solicitado varias veces
al Estado de Nicaragua el tema de permitir, ¿verdad?, a estas organizaciones, estas instituciones que hacen observación electoral poder venir al país. Y no, la respuesta, Carlos Fernando, que siento yo es también una frustración de parte de la comunidad internacional al ver esta actitud tan autoritaria y arbitraria del régimen de negar cualquier tipo de proceso de observación internacional. Ellos están realmente sorprendidos y nos los han manifestado. Dicen que nunca antes habían visto a alguien que quiera robarse una elección poniendo presos a todos los precandidatos y a toda la oposición, y que realmente pareciera ser que esa ventana que había, ¿no?, de poder dialogar con el régimen cada vez se está cerrando al punto de que va a ser muy difícil poder contar con esa apertura de observación internacional. ¿Cómo valoran ustedes la reacción que ha generado esta crisis en Nicaragua? Es decir, la reacción de la sociedad civil nicaragüense, del sector privado, de los empresarios, de la Iglesia Católica, ante el hecho de que hay estos precandidatos secuestrados, líderes políticos secuestrados y más de 130 presos políticos en Nicaragua. Lo que el régimen quiere hacer, Carlos Fernando, es sembrar miedo en la población, y es lo que se siente, un silencio profundo en Nicaragua, en las organizaciones. Eso es lo que sentimos, y eso es lo que nos motivó a Berta y a mí a buscar una solución. Nosotros estamos por eso buscando opciones, porque sentimos que en Nicaragua hay un miedo generalizado después de esta represión tan brutal que ha pasado en estos últimos días. En términos, obviamente, de la población, hemos visto un incremento nuevamente de la inmigración. Según estas estadísticas, a mí me sorprendió saber, por ejemplo, que el ingreso a Estados Unidos ilegal de nicaragüenses ha aumentado en 600%. Costa Rica nuevamente pareciera ser que va a volver a tener una crisis humanitaria porque no hay capacidad de atender a tantos migrantes, y yo creo que eso es parte de ese impacto que está generando esta crisis en el país, el deterioro económico. Hace poco se anunció, ¿verdad?, cómo ha caído la inversión extranjera directa. En términos económicos, empresariales también, hemos visto que esa actividad, esa aprobación también que había del sector privado hacia la gestión del gobierno, pues ha cambiado radicalmente. Entonces, realmente la crisis que se profundiza cada vez más genera más descontento, y quizás la parte, digamos, positiva de esto, Carlos Fernando, es que es más visible el descontento que hay de la población nicaragüense y de la comunidad internacional hacia el régimen de Daniel Ortega. Y es una forma contundente de hacerle ver a ellos que su tiempo ya terminó, y es momento de permitir al pueblo nicaragüense hacer una transición pacífica hacia la democracia, y utilizando, por supuesto, la vía electoral, que es la que nosotros consideramos y nuestros esposos consideraban era lo más factible y lo más viable. ¿Tienen en este momento alguna esperanza de que Juan Sebastián, Félix, los demás secuestrados políticos pueden ser liberados antes o después del 7 de noviembre? Sí, Carlos Fernando, yo tengo la esperanza, y quisiera decirle a Daniel Ortega que se ponga en los zapatos nuestros. Él fue preso político. Nosotros somos esposas, hay madres, hay niños sufriendo en este momento por esta brutal represión, por estas desapariciones, por todos los presos políticos que están en Nicaragua, más de 140 ahorita. Que los libere, que muestre voluntad para ir a unas elecciones creíbles, libres y transparentes. Yo tengo esperanza. Igual, en mi caso, yo quisiera, todos los días cuando me levanto, mi esperanza es, tal vez hoy, ¿verdad?, nos permiten verlo, nos permiten saber cómo están. Pero así como dice Victoria, yo creo que aquí, más allá de lo político, es un tema de derechos humanos.
O sea, Victoria con su hija ha tenido que lidiar con muchísimas cosas. Su hija tiene 18 años. En mi caso, Alejandra tiene 8 años y es difícil, Carlos Fernando, buscar ideas creativas para decirle a nuestros hijos, mira, tu papá no te puede hablar hoy porque está en un lugar donde no hay señal de celular y entonces no puede hablar con vos. Y no me puedo imaginar, por ejemplo, el niño de Suyén Barahona, que está más chiquito, Tamara Dávila, que tiene una niña, y que han estado expuestos a todo esto. Entonces, obviamente nuestra esperanza es que su liberación sea lo más pronto posible, y esa va a ser nuestra demanda. Todos los días vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para la liberación de nuestros esposos y de todos los presos políticos de Nicaragua. Eso es lo que dicen Berta Valle y Victoria Cárdenas sobre los presos políticos de la dictadura. Continuamos con la historia de otro preso político, el cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. El cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza, preso político desde hace 35 días, es un reo de conciencia. Su único delito, además de ejercer el periodismo, es practicar la libertad de expresión y opinar en las redes sociales. Veamos la historia de Miguel Mendoza. El cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza fue arrestado ilegalmente la noche del 21 de junio. Minutos antes de su detención, Mendoza denunció en las redes sociales el allanamiento de la vivienda del periodista Carlos Fernando Chamorro. Un mensaje de texto en ese momento le advirtió que él también estaba en la mira de la represión. Entonces él estaba muy preocupado por el hecho de que la niña tiene 7 años y él no quería que la niña viera nada. Entonces él me dijo, me voy a ir donde un amigo mientras por si me vienen a buscar que la niña no esté presente porque ya alguien me filtró que vienen por mí. El cronista deportivo ha sido una voz crítica en las redes sociales, pero antes de su detención no sospechaba que sería arrestado. Pero lo que él expresaba es que yo no soy importante, me decían, yo soy un cronista deportivo que escribe noticias, pero yo no me considero importante. Hay periodistas más importantes en el país, seguramente que quizás a lo mejor pueden ir por ellos primero y voy a quedar de último. O sea, él jamás imaginó que después de Carlos Fernando Chamorro, el próximo era él. O sea, jamás. La policía aseguró en un comunicado que Mendoza está siendo investigado bajo la Ley 1055, mejor conocida como Ley de Soberanía, que imputa a los ciudadanos el delito de traición a la patria por demandar elecciones libres. Esta ley consiste en catalogar como traidor a la patria a todas aquellas personas que realizan las conductas tipificadas en la ley, que pasa por aplaudir sanciones, que pasa por solicitar bloqueos económicos e intervenciones militares y extranjeras y socavar la independencia y la autodeterminación nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua, sin que la ley misma establezca cómo es que se realizan cada una de estas conductas, ¿verdad? Que eso es un tema muy importante a discutir. Y establece que quienes realizan estas conductas, pues, se consideran traidores a la patria, pero que no tienen derecho a ejercer cargos de elección popular ni ninguna función pública. Entonces, de tal manera que la única sanción que establece esta ley es una sanción de tipo administrativa, ¿verdad? No es una sanción penal. Me gustaría que el gobierno o quien lo acusa nos diga exactamente, que dé a conocer un tuit de Miguel Mendoza, un post del Facebook, en donde Miguel esté solicitando y pidiendo sanciones para el Estado de Nicaragua o para alguno de sus ciudadanos. Me gustaría que el gobierno lo dé a conocer, o sea, que lo pruebe, porque al final Miguel Mendoza ha tenido el cuidado siempre, toda la vida, de no caer en esa situación. Miguel Mendoza es un destacado cronista deportivo que ha brindado cobertura a importantes eventos a nivel nacional e internacional. Tras su captura, la Asociación Internacional de Prensa Deportiva se sumó a la demanda de su liberación inmediata.
Todo lo que Miguel hacía era compartir noticias, o sea, cosas que se daban, entonces él lo compartía, pero no había algo que lo hiciera de manera personal o que él incitara a algo. O sea, es lo que yo no entiendo. O sea, ¿cómo vas a incitar a algo? Estás comunicando, estás compartiendo en redes sociales noticias. Y para eso tenemos el artículo 30, que es la Constitución Política, la libertad de expresión. Desde abril de 2018, Mendoza ha utilizado las redes sociales para denunciar la crisis de derechos humanos y la represión. Su incidencia en redes sociales supera los más de 117.000 seguidores en Facebook y más de 27.000 en Twitter. En este caso concreto de Miguel Mendoza, a él están imputando la ley de la misma manera que se le está imputando el resto a los 6 precandidatos y precandidatas opositores del resto del liderazgo político y empresariales, ¿no? De tal forma que no se logra dilucidar de cómo, bueno, un cronista deportivo que ha dedicado toda su vida a comentar los eventos deportivos en Nicaragua eventos deportivos internacionales también, y cómo alguien que constantemente se expresaba al amparo de su derecho a la expresión en las redes sociales, pues puede soscavar y menospreciar la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional. Miguel es un periodista deportivo con una particularidad, y es que es un ciudadano que tiene presencia muy influyente en la red social Twitter y en la red de Facebook. Entonces, el régimen andaba buscando cómo atacar a las cuentas de las redes sociales, las cuentas más influyentes, y como casi todas las cuentas más influyentes fueron cerrándose y silenciándose, entonces las que se fueron quedando, entre las que se fueron quedando, la de Miguel era la más destacada. Y entonces yo creo que el golpe que quiso dar el régimen es un golpe ejemplarizante para todos los usuarios de las redes sociales, que es un acto represivo de la libertad de expresión y la libertad de información. Días antes de la detención de Mendoza, su mentor y director del programa deportivo Doble Play, Edgar Tijerino, anunció que dejaría de opinar sobre política en su programa y en redes sociales, ante las amenazas de las leyes represivas del régimen. El pico alto de la retención y secuestro de Miguel Mendoza significó para todos los usuarios de las redes sociales un remesón, ya desde el allanamiento a la casa de la precandidata Cristiana Chamorro y su posterior retención. Ya los usuarios de las redes sociales de Nicaragua que participan en el debate público político ya habían empezado a silenciarse en sus cuentas, en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok también. Entonces, y cuando se continuaron las retenciones de todos los otros precandidatos y de los líderes políticos del partido UNAMO, poco a poco, cada día fueron los usuarios protegiendo sus tweets, han dejado algunos sus cuentas abiertas, pero ya no están emitiendo contenido desde ahí. La Sociedad Interamericana de Prensa considera que el régimen de Ortega pretende imponer un apagón informativo en Nicaragua con sus leyes represivas. Según el último informe de la CIP, entre periodistas, fuentes informativas y ciudadanos existe el temor de sufrir represalias por ejercer el derecho de la libertad de prensa y de expresión. Hay gente que dice que hay miedo en las redes sociales, y probablemente sí hay miedo de las redes sociales, pero no es el miedo el paralizante el que se está expresando, sino la astucia ante el miedo de que te vayan a secuestrar, y la astucia que han revelado los usuarios nicaragüenses, le estoy llamando yo la estrategia del caracol.
fue masivo el comportamiento en la que cuando todos se metieron en su caracol y se llevaron su cuenta de red social hacia otro sitio. Y ahí volvieron a salir para continuar con la expresión de sus ideas. Y cuando a él no le parecía algo, él lo expresaba. Y sí, o sea, no tenía miedo de repente cuando se daban las polémicas, ¿no? O algo en el deporte que quizás él no estaba de acuerdo, él lo expresaba, no tenía miedo, porque él me decía, o sea, realmente no estoy haciendo algo malo, ¿no? Si algo no, yo veo que no estoy de acuerdo, yo lo voy a decir. Pues en los diferentes momentos ha criticado a políticos, a empresarios, a colegas, a cualquier persona que él ve y que tiene que dársele a conocer pues sus debilidades. Él lo ha hecho, entonces, pero por supuesto al gobierno eso no le gusta. Al gobierno no le gusta que lo critiquen, entonces pues nada, hay que callarle la boca y hay que encerrarlo. Pues eso es lo que ha pasado con Miguel. Pese a las amenazas de criminalización, los usuarios de redes sociales condenan el arresto de Miguel Mendoza y demandan su libertad. Que estoy muy orgullosa de él. Realmente es un hombre valiente porque tuvo la oportunidad de poderse ir del país y lo hizo. Decirle que lo queremos mucho, que aquí habemos no solamente 2 personas, mi hija y yo, sino muchas personas esperándolo, que lo estamos extrañando, que sabemos que no cometió ningún delito, que está detenido por una causa injusta y que cuando todo esto pase vamos a retomar los planes que teníamos en familia. Esa es la historia de Miguel Mendoza, un periodista deportivo y sobre todo un ciudadano que simboliza la lucha por hacer valer el derecho constitucional a la libertad de expresión bajo una dictadura. Y mientras Miguel Mendoza esté en la cárcel como un reo de conciencia, no podemos aceptar la censura ni la autocensura en las redes sociales, ni permitir que se imponga el monólogo oficial. Empezando por los servidores públicos, civiles y militares, los médicos que ahora están siendo amenazados, los sacerdotes que están siendo perseguidos, los empresarios que también son objeto de extorsión. Todos los nicaragüenses no debemos y no podemos callar ante la mentira oficial, mientras en Nicaragua exista un solo preso político por ejercer la libertad de expresión. Sé parte de la fiscalización ciudadana del Observatorio de Urnas Abiertas este 24 y 25 de julio. Reporta cualquier anomalía al WhatsApp 7802-9035. Y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Buenas noticias. Los estudios Warner Brothers compraron los derechos de adaptación cinematográfica del último acto del 19 de julio para sustentar la tan esperada secuela de la película Joker. Los cineastas ya están escribiendo un guión que culmina con Super Mario, demacrado por una enfermedad misteriosa, agarrando a banderazo al Guasón. Sí, va a ser una coproducción con Nintendo. ¿Ya ven? El 19 de julio más deslucido de la historia no fue pérdida total. El 42 aniversario de la Revolución fue una celebración VIP, no porque los invitados fueran muy importantes, sino porque fueron pocos. Esa gran estrella de planta en el centro de la plaza es muy útil, no solo porque se ve bonita en las tomas aéreas, sino porque también llena el espacio que usualmente tendría que estar ocupado por seres humanos. ¿Será que no querían exponer al comandante a la variante Delta del coronavirus? Ah, no. Según el MINSA, esa variante no existe en Nicaragua. Después de 25 días de ausencia, Ortega reapareció. E inmediatamente cortaron a un video musical. ¿Qué es esto? ¿Siempre en domingo? Y todos los países tienen sus embajadores, pero algunos de estos señores no respetan la diplomacia.
momento, ¿por qué esos versos me suenan conocidos? Si él quiere hablar, que se quite la investidura. Y verá que poco dura su estancia en esta tierra. Y no estamos hablando de guerra, nada más de exigir que hable miércoles, pero afuera. Afuera pueden decir lo que quieran. Claro, es lo que la vicedictadora dijo en su monólogo del pasado 14 de julio, amenazando al embajador de Estados Unidos en Nicaragua después de que el Departamento de Estado anunciara que le retiraba la visa americana a 100 funcionarios asociados al régimen. Que hable miércoles, que hable miércoles, que hable miércoles. Con Rosario Murillo escribiendo las letras de las canciones de la nueva etapa de la revolución, ¿quién necesita a los hermanos Mejía Godoy? Que hable miércoles, que hable miércoles, que hable miércoles. Pues, a jugar por la calidad de estas composiciones musicales, creo que la dictadura necesita a los hermanos Mejía Godoy. Como estos pajarillos, hoy te canto, Señor. Por eso siguen utilizando sus composiciones clásicas. Nos invitamos al concierto del 4219. Aquí nos ilumina un sol que no declina. Parece el episodio piloto de un nuevo programa de competencia musical. ¿Te gusta cantar? Prepárate para Totalitarian Idol. Con su estelar panel de jueces, Xiomara Blandino, el guadalupano y el canciller de Abjasia, Kove Daur. Totalitarian Idol. No hace falta talento musical, solo obediencia total al comandante y la compañera. No sería un 19 de julio sin delegaciones internacionales del más alto nivel, y en esta ocasión el que más brillaba en la tarima era Kove Daur. ¿Quién? Kove Daur, el ministro de Relaciones Exteriores de Abjasia. Esperen. Déjenme ver si entendí bien. El invitado estrella al 19 de julio fue el canciller de un país inventado por Vladimir Putin que solo es reconocido por Venezuela, Irán, Nicaragua y Nauru. No hubo Maduro, ni Raúl Castro, ni Díaz-Canel. Y el camarada Putin mandó al que vendría a ser el cuarto o quinto funcionario en línea en su colonia. Ni siquiera pudo mandar al presidente. Después de 1 hora y 45 minutos, Ortega finalmente agarró el micrófono para dar su discurso. Buenas noches. Hoy hablé con Blanquita, con Blancarau. Y la verdad es que cada vez que yo converso con ella, siento que me lleno de la energía del general Sandino. Creo que la energía del general Sandino está bien baja. Ortega quemó un montón de tiempo, repitiendo los saludos que ya había hecho su vicedictadora. Y el comisionado general Ramón Avellán, otro héroe que resistió ahí. Las provocaciones, los balazos, las muertes. Era una provocación, querían que la policía reaccionara y se diese una masacre. En realidad, el comandante y sus sicarios sí tuvieron su masacre con la operación Limpieza. Se los derrotó de un plumazo, Cuando se tomó la decisión, se los derrotó de un plumazo. Y no hay que olvidar que la jornada represiva del 2018 cobró las vidas de al menos 320 ciudadanos. Pero siga. Nos acompañan 2 heroínas. ¿Qué edad tendría Brenda cuando el ataque a las minas? ¿Qué edad tendría Brenda? Tenía 15 años Brenda. Alma Nubia Baltodano, 16 años. Daniel Ortega, mandando niños a la guerra desde 1979. Y ahora está al frente del Consejo Supremo Electoral. Pero no se preocupen, si sobreviven, tienen chance de que la dictadura los convierta en cómplices de sus fechorías. Brenda honra a la institución. Y esas son las jueces imparciales que van a contar los votos de las próximas elecciones. ¿No se sienten seguros? Hay un poema de Darío que se llama Tarde del Coso. ¿Y de ahí otra vez va a masacrar al poema de Darío?
el 31 de abril pasado, en su prematura celebración del Día de los Trabajadores. Ortega machacó el poema durante su discurso y ahora vuelve la mula al trigo. Tarde del Coso. Y todavía no se sabe el título. Se llama Gesta del Coso. ¿Es que acaso no tienen nada nuevo que decir? No hubo Dios alguno que dijera: los yanquis van a ser los dueños del mundo. No tiene nada nuevo que decir, pero sí hace gala de nuevos matices en su hipocresía. Y ningún pueblo quiere opresión. Así como ninguna familia nicaragüense le gustaría que le arrebataran sus derechos. En las últimas semanas, Ortega utilizó su aparato represor para secuestrar a decenas de ciudadanos, cuyos derechos humanos, civiles y políticos son violentados cada día que pasa. Recientemente, el régimen le negó la entrada a Nicaragua al padre de uno de los secuestrados, el líder estudiantil Lester Alemán. En este 42-19, bueno, nuestro compromiso es con los héroes, con los mártires. Lo bueno de los héroes y mártires es que desde otro plano de vida no pueden renegar de un guerrillero convertido en dictador. Pero los viejos compañeros de armas que siguen vivos, esos sí pueden tener opiniones inconvenientes. Y aquí tenemos un ejército que está para resguardar la soberanía nacional. Tenemos una policía que está dedicada de lleno también a la lucha por la seguridad ciudadana. Por eso les digo, el pueblo unido jamás será vencido y el pueblo armado jamás será aplastado. El pueblo armado. Dicen que promueven la paz, pero solo hablan el lenguaje de la guerra. ¡Que viva el 42-19! Pero olvídense del comandante. Xiomara Blandino se robó toda la atención este 19 de julio. La ex-influencer y ex-reina de belleza anunció por redes sociales que había sido visitada por el fantasma de Carlos Fonseca. ¿Carlos Fonseca? ¿De plano? Es como una película de horror en la que un espíritu te visita para instruirte sobre el materialismo dialéctico. Las capacidades de medium descubiertas por Xiomara Blandino pueden ayudar a revivir su carrera como influencer. Sigan el Instagram de Xiomara para descubrir los secretos de belleza de las grandes tiranas de la historia. You better work. Próximamente, Jian Qing, la Madame Mao de la banda de los 4 en la China comunista, te enseña un truco para disimular puntas reventadas. Es revolucionario. De plano. Buenas noches. Así llegamos al final de esta semana. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Regresamos el próximo miércoles en Esta Noche con Cindy Regidor, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.